Hay hombres que no solo habitan el presente, sino que diseñan el futuro con la precisión de la ciencia y el corazón de la humanidad. Nuestro conferencista de hoy representa precisamente esa combinación de conocimiento, visión global y compromiso social. Alberto Castillo Aroca nació en San Antonio de los Altos, Venezuela, de raíces colombo-dominicanas. Se ha formado en diversas instituciones académicas de prestigio, incluyendo esta casa de estudios de la Universidad Católica Santo Domingo. Es economista graduado con honores, con el más alto promedio de su promoción en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, y posee un máster en bioestadística y bioinformática por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria internacional incluye roles como investigador, consultor y estratega de información para organismos como la ONU. Impulsa iniciativas tecnológicas y de inteligencia artificial para mejorar los sistemas de salud, incluyendo el programa Anticipa, respaldado por Google. Y para mí, en lo personal, es un honor acompañarle nuevamente en esta conferencia magistral, compartiendo con ustedes su visión sobre el futuro de la salud. Damas y caballeros, recibamos como un fuerte aplauso a nuestro conferencista Alberto Castillo Aroca. ¿Y cuáles son las perspectivas del sistema de salud y las oportunidades para la República Dominicana? Algo para destacar es que en el año 2020, para el nuevo gobierno que pues se estaba instalando en la República Dominicana, y también para un cambio que podríamos decirlo un cambio de era, no solamente por el impacto que generó la pandemia por la COVID-19, sino también por las grandes revoluciones que estamos viviendo en la actualidad, entre ellas incluidas la cuarta revolución industrial, que nosotros preveíamos que iba a generar una automatización de diversos procesos, pero creo que nadie logró imaginar la disrupción que generaría la inteligencia artificial y la cual estamos viviendo en la actualidad. Una revolución mucho más grande, se podría decir, que posiblemente el Internet o que las revoluciones industriales anteriores. En estos estudios, nosotros nos enfocamos en cada uno de los sectores económicos y los objetivos de desarrollo sostenible, y hoy nos vamos a enfocar específicamente en el tercer de este, es decir, salud y bienestar. Y mientras estábamos realizando esos estudios, pudimos identificar que la República Dominicana estaba y está avanzando y por un muy buen camino en términos de fortalecer su sistema de salud, pero todavía cuenta tanto con oportunidades enormes como con desafíos muy importantes a nivel de su infraestructura y también de su funcionamiento. Pudimos identificar que entre los distintos retos persiste que el gasto de bolsillo de los pacientes continúa siendo alto y prohibitivo, lo cual en últimas genera una exclusión del sistema de salud y de los servicios de salud, así como que diversos eventos como pueden ser la siniestralidad vial se están posicionando como una de las principales causas de muerte de los dominicanos, lo cual no solamente está relacionado con la mortalidad, sino también con un conjunto de patrones tanto culturales como comportamentales que nos muestran hasta qué nivel la responsabilidad individual puede impactar la salud pública. Y todavía seguimos con retos, aunque hemos avanzado bastante en cuanto a la prevención de la mortalidad evitable, como puede ser la mortalidad materno-infantil. Nosotros estamos analizando continuamente cómo se desarrollan estos diversos sectores económicos y nos hemos alineado bastante con la visión del doctor Bernardo de Filló, dado que concebimos que la salud no es solo un mero indicador clínico, sino que es un indicador, digamos, multidimensional, transversal y uno fundamental que nos puede indicar cómo está el desarrollo nacional y hacia dónde transita la República Dominicana. Como lo decía hace un momento, nosotros estuvimos analizando estos sectores económicos desde el 2020 con una serie de cerca de 17 informes sectoriales, y actualmente estamos en el proceso de una actualización de este diagnóstico de la realidad política, económica y social de la República Dominicana y realizando las proyecciones sobre el horizonte del sistema de salud dominicano, teniendo en cuenta las disrupciones tecnológicas que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, la presentación de hoy va a abordar 3 actos. El primero de ellos es el gran salto institucional que ha vivido la República Dominicana. Aquí creo que todos nosotros nos vamos a sentir orgullosos
por el gran avance que ha tenido el país y luego abordaremos cuáles son los retos que todavía persisten y las materias pendientes que nos quedan como sociedad. Una de las cuales es principalmente la adaptación de nuestra cultura o de nuestros comportamientos a hábitos más saludables y a hábitos que no solamente fomenten nuestra salud individual, sino también la salud ambiental como la salud en todas sus dimensiones. Esto viéndose no solamente en infraestructura, dado que según los últimos reportes hay cerca de 50 hospitales nuevos entregados, cerca de 570 centros de atención primaria y una inversión muy importante en cuanto a tecnología para la salud. Y hemos alcanzado un hito en la universalización del aseguramiento en salud, alcanzando, según diversos informes, aproximadamente un 97% de la cobertura de la población nacional sobre el sistema de salud. Y contamos también con grandes e importantes triunfos epidemiológicos, como que en diversos años y en diversos periodos hemos contado con 0 muertes por dengue, un modelo de seguimiento y control de la hipertensión que ha incrementado su cobertura de una forma exponencial en los últimos años, así como alcanzar los 0 fallecimientos por alcohol adulterado. Y algo muy importante por lo cual nos hemos decidido enfocar en el sector salud es que si vemos el índice de los ODS de la Universidad de los Andes de Colombia y vemos la República Dominicana en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, podemos notar que específicamente en el sector salud es donde la República Dominicana ha hecho un mayor avance en cuanto a las metas hacia el 2030 y es por lo que hemos observado que es el único que se mantiene en un color verde de este semáforo que responde a cuáles son los objetivos donde hemos alcanzado las metas o donde estamos prácticamente seguros que alcanzaremos las metas del 2030. Podremos notar el cambio relativo que ha experimentado la República Dominicana entre 2022 y 2024. Todavía estamos a la espera de que salga el informe de 2026 y probablemente sea mucho más esperanzador que lo que vemos aquí. Y si vemos específicamente la República Dominicana, este es el segundo país de las Américas que ha avanzado de una forma más expedita y más responsable en alcanzar los objetivos planteados para el 2030, alcanzando en tan solo 2 años una mejoría del aproximadamente 14% en ese índice que mide el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si bien todas estas noticias son motivos de orgullo para nosotros como dominicanos y para nuestro país y nuestra sociedad en general, todavía hay diversas materias que están pendientes. Entre ellas hay un choque muy paradigmático entre las estadísticas oficiales y ciertas realidades que viven nuestros compatriotas. Entre ellos existe una paradoja de la cobertura, y es que sí, hemos alcanzado una cobertura de aproximadamente el 97% de la población en el sistema de salud, en aseguramiento y demás, pero ese carnet que reciben prácticamente todos los dominicanos no nos garantiza un acceso efectivo a los servicios de salud. Y no solamente que no nos asegure el acceso efectivo a servicios, sino también que existen diversas barreras, como pueden ser los copagos, teniendo en cuenta que la República Dominicana es uno de los países con el gasto de bolsillo de los pacientes más altos de la región. Asimismo, tenemos un limitado catálogo de servicios médicos como de medicamentos, a pesar de que la inequidad en el territorio pues, se ha reducido y que ahora hay mayor accesibilidad a ciertos servicios. Tenemos también una promesa de afiliación, es decir, un número nominal, al que hago bastante referencia, de cerca del 97% de cobertura, pero como bien lo comentaba, la realidad financiera que viven las familias nos genera un efecto de bolsillo que puede ser incluso empobrecedor o una barrera de acceso a estos servicios. Conocido que el sector salud se enfrenta a una realidad económica muy diferenciada respecto a otros sectores, mientras que una inflación proyectada de los demás servicios, de los demás costos, puede rondar al cerca del 4.5%, en el sector salud estos incrementos en los precios tienden a duplicar e incluso multiplicar en un 2.5 la inflación que se percibe en otros sectores económicos. Esto principalmente por, digamos, 2 a 3 motivos.
Entre ellos, uno es que como sociedad y todas las sociedades del planeta estamos en un proceso de envejecimiento, lo cual genera que los servicios de salud que se están demandando sean de una forma creciente aquellos enfocados en enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades de alto costo. Asimismo, cada vez que sale un medicamento nuevo o una complejidad de investigación, por lo cual existen unas masivas inversiones en investigación y desarrollo que en últimas tienen que ser costeadas o cubiertas por los servicios de salud, motivados por el déficit de la atención primaria de salud. Y es que nuestro sistema de salud todavía es muy centrado en el hospital, podríamos decir que es hospital-céntrico, dado que como sociedad nos hemos enfocado en, digamos, la salud reactiva, en atender la enfermedad cuando esta ya sucede en vez de prevenirla, o en generar y motivar acciones de promoción y prevención que generen que los pacientes se demoren más o incluso no tengan que llegar a un estado o un cuadro de salud que sea complejo, que sea de alto costo para la sociedad. Y un ejemplo que podríamos citar es el ejemplo de los Estados Unidos. Yo creo que a todos nos impactó la noticia del asesinato de uno de los gerentes de las mayores aseguradoras de los Estados Unidos. Y si bien existe una narrativa en contra de las farmacéuticas y en contra de las aseguradoras de salud, cuando uno analiza los datos de cuál es el retorno al capital o el retorno a la inversión que reciben gran parte de estas empresas y uno los compara con otros sectores económicos, se da cuenta que en gran medida quizás estos no sean los sectores más rentables de la economía. Pero cuando uno observa cómo es la atención en el sistema de salud o cómo son los costos en el sistema de salud, uno puede observar que posiblemente, y bueno, la opinión general es que no hay una explicación tan fácil o tan sencilla de por qué los costos son cada vez mayores cuando los servicios en gran medida son más restringidos o la atención puede ser más, o bueno, menos humanizada. Invierte cantidades masivas en atención en salud es en gran medida por el hecho de su sociedad, que en gran medida está enferma, dígase por obesidad, y no es solamente un tema de costos, dado que por los hábitos saludables que tienen sociedades como puede ser la estadounidense y el envejecimiento poblacional, se prevé y se proyecta y es seguro que la demanda de servicios de salud se va a incrementar, va a continuar incrementándose, y un efecto conexo a este incremento de la demanda no es solamente el incremento en los precios de los servicios de salud, sino también el incremento en los tiempos de atención para los pacientes. Entonces nos enfrentamos como sociedades a una cruda realidad donde los servicios de salud son y van a continuar siendo potencialmente más costosos y al mismo tiempo más demorados, y al mismo tiempo nos estamos enfrentando a un estancamiento en la graduación y digamos en la formación de capital humano, de profesionales expertos en temas de salud. Por otra parte, no es solamente que como sociedad nos estemos enfrentando al envejecimiento poblacional y a que los medicamentos y los procedimientos en salud sean cada vez más costosos, sino que nos enfrentamos a constantes trágicas que son muy difíciles de erradicar y que estamos observando como fallas sistémicas del sistema de salud. Entre estas podría destacar dos en la República Dominicana, aunque hay que reconocer que como sociedad hemos ido reduciendo bastante estos indicadores, pero a pesar de ello, en 2025, algunas estimaciones iniciales indican que hubo cerca de 177 casos de muertes maternas y cerca de 1.800 casos de muertes infantiles prevenibles. Asimismo, todos sabemos y conocemos la realidad dramática de nuestro país vecino, es decir, de Haití, y cómo este influjo de migrantes, en gran medida sin documentación o en una situación de vulnerabilidad humanitaria extrema, genera un incremento en la demanda de servicios de salud, específicamente en la zona de frontera, y cómo específicamente esta realidad que prevemos que se vaya a mantener por un buen periodo, genera ciertos escenarios de colapso logísticos en hospitales fronterizos
una carga financiera y demográfica no presupuestada y que es muy compleja de pronosticar, así como necesidades urgentes de inversión pública en el servicio de salud. Algo que adicionalmente nos llama bastante la atención es lo que hemos llamado aparentemente la epidemia silenciosa del asfalto, y es que la República Dominicana consistentemente se posiciona en las Américas como uno de los países con mayor siniestralidad vial y con mayor mortalidad por accidentes de tránsito. Según algunas estimaciones, solamente en 2025 se reportaron más de 15.000 accidentes viales. Gran parte de estos generaron muertes, y cerca de un 68% de estos casos involucran motocicletas. Entonces, no es solamente que nos enfrentamos a todos estos retos antes mencionados, sino que también, dada nuestro sistema de transporte como nuestras preferencias, realidad, digamos, cultural y económica en el país, que nos estamos exponiendo a epidemias, entre comillas, que pueden ser prevenibles. Y para ponerlo en contexto, este es un gráfico de la CEPAL, donde vemos los países que tienen la mayor siniestralidad vial, y solamente por detrás de Haití solamente nos supera Haití, pero República Dominicana es, digamos, de la América hispana, el país que tiene el mayor número de siniestralidad vial. Solamente en los primeros 2 meses de 2026 se contabilizan más de 418 vidas perdidas por este tema. Y es que no solamente contamos con los mayores avances en las Américas en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Salud, importantes y casi que únicas en nuestra historia para desarrollar el sistema de salud dominicano y para generar esta calidad en los servicios, y la estrategia de cooperación del país de la OPS junto con la República Dominicana. Considero que esta actualización del compromiso con la OPS nos puede llevar mucho más cerca a los objetivos que se pueden condensar en unos 3 básicos, y estos 5 puntos es que se está reconociendo que el cambio. Entonces, desde este mismo compromiso, vemos que se comienzan a introducir planeación y la cooperación para el desarrollo. Asimismo, se enfocan bastante en mejorar la gobernanza y nos debe llevar a tener sistemas de control de enfermedades más eficientes, más efectivos, y generar esta resiliencia climática no solamente a través de las acciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente, sino también en los sistemas de gestión del riesgo y de prevención de desastres. El fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza del sistema de salud, tanto en la coordinación de los actores públicos como los privados, y en un enfoque más profundo en cerrar las brechas y en generar equidad en el acceso a salud. Todos estos aspectos nos llevan de vuelta a un concepto muy desarrollado por la OMS que se llama Una Sola Salud, o el enfoque de One Health, que establece que la salud no es un sistema de silos independientes, sino que la salud en general está interrelacionada y no podemos separar la salud humana de la salud ambiental como de la salud del medio ambiente. Y este cambio de paradigma es supremamente importante por algo que les comentaba anteriormente, y es que como sociedades nos enfrentamos al envejecimiento de nuestra población, a una tendencia que aparentemente es irreversible y que está sucediendo en todo el planeta, lo cual, como les comentaba, va a generar cada vez más un incremento en la demanda de servicios por enfermedades no transmisibles. Y un aspecto muy importante para atacar o para atender este reto y estos compromisos que nos estamos planteando junto con la OMS como con la OPS, y para esto, para poder personalizar y humanizar aún más la atención, necesitamos establecer y generar un sistema que exija la soberanía y la disponibilidad absoluta de datos precisos y a tiempo. Algo que a mí me llama bastante la atención, y lo relaciono con ese informe de la Universidad de los Andes sobre el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que si bien existen varios países que tienen 100% de disponibilidad en los datos de salud,
en la República Dominicana gran parte de esos datos o están desactualizados o no se pueden acceder, y eso genera que del 100% de información que otros países tienen, la República Dominicana solamente cuenta con el 80% de estos, lo cual no solamente afecta la toma de decisiones informadas, sino también, como estamos en la academia, la producción de material de investigación y desarrollo. Entonces, volviendo al tema de la información y el manejo de esta, notamos que existe y que hay una materia pendiente en cuanto al ecosistema digital en términos de salud y en las medidas específicas para preservar la seguridad de los datos, la anonimización de estos y mantener la visibilidad o la capacidad de analizar cómo está evolucionando el sistema de salud y la salud pública en general de forma prácticamente en tiempo real. Otra potencialidad que tenemos en la actualidad es que gracias a las herramientas de inteligencia artificial, que creo que gran parte de ustedes conocen, estamos en la posibilidad de automatizar en gran medida ciertas tareas burocráticas para generar una atención más humana. Y si bien todos nosotros, o gran parte de nosotros, podemos estar enfocados en si la inteligencia artificial va a quitar trabajos o no, o hasta qué punto puede deshumanizar ciertos servicios, yo considero que con un cambio muy específico se puede generar un efecto completamente contrario, y es humanizar el servicio de salud. Y es porque, creo que gran parte de ustedes conocerá, en gran medida el trabajo de un médico, de una persona de enfermería, de un cirujano o de otro tipo de personal médico está cargado de burocracia, de estar siempre con una pantalla, leyendo en un computador y anotando los datos. Ya existen bastantes modelos, bastantes servicios y están surgiendo muchos más para automatizar esa carga burocrática y quitar las pantallas como intermediario entre el médico y el paciente para generar una atención, digamos, más humana y más directa con las personas. Asimismo, como bien mencionaba y como he estado sugiriendo durante toda la conferencia, la salud pública no es solamente una responsabilidad de la sociedad o del gobierno, es en gran medida una responsabilidad familiar e individual. Ponía hace poco el ejemplo de Estados Unidos, y no podemos cuestionar a un sistema de salud cuando gran parte de la sociedad o cuando gran parte de los individuos llegan a situaciones de obesidad o tienen comportamientos irresponsables que pueden estar relacionados a consumo excesivo de alcohol, a manejo imprudente, entre otros. Entonces es importante e imperativo volver a poner el foco sobre la responsabilidad individual y familiar en la salud. Y ante esto considero que, si bien no podemos tener un mentor o un tutor cada persona para que nos diga o nos reeduque sobre cuáles son los hábitos saludables que debemos tomar, sí podemos tener ciertos copilotos o ciertas ayudas potenciadas con inteligencia artificial para tener este estilo de mentores que nos permitan tener un triaje o un triage predictivo, sistemas de inteligencia artificial que nos puedan asesorar o no asesorar, sino guiar un poco más a tomar mejores decisiones y decisiones informadas en cuanto a la salud individual y familiar. Un aspecto que todavía es una deuda de la República Dominicana y que paradójicamente incluso en países con menores recursos o con menor capacidad técnica ya existe, es la creación y el mantenimiento de un récord médico digital universal e interoperable. No puede ser que en el siglo XXI y ya en 2026 una persona tenga que hacerse unos exámenes médicos, ir con estos papeles a donde un médico, ir a donde otro, y que gran parte de su historia médica y que, bueno, la inteligencia artificial participando, por cierto. Bueno, y que las personas tengan que llevar su documentación en su mano a donde un médico, a otro, a donde un laboratorio y a otro, con el riesgo en términos de trazabilidad de la historia médica como de seguridad en los datos.
A veces pensamos que un sistema unificado puede ser menos seguro, pero paradójicamente es al contrario. Un sistema bien pensado puede ser mucho más seguro y generar mayor privacidad que una serie de silos dispersos e independientes donde la seguridad de los datos puede depender de la ética o de la ciberseguridad de un laboratorio pequeño o de un consultorio médico privado o del sistema de salud público del país. Entonces, el récord médico digital, universal, interoperable, continúa siendo una deuda para el sistema de salud dominicano y una potencialidad para nosotros tener en tiempo prácticamente real la información anonimizada en términos de salud pública de la sociedad que nos permita tomar estas acciones preventivas, predictivas, como del cuidado, digámosle también anticipatorio, de nuestros conciudadanos. Y comentaba que hay bastantes iniciativas, incluso en países mucho menos desarrollados que en la República Dominicana, hay iniciativas fantásticas. Voy a citar dos de ellas que son usadas ampliamente en países africanos y en países afectados por crisis humanitarias, y dos de ellas que son muy fomentadas por el Clúster Mundial de Salud o por la OMS y la OPS, y son entre ellas New Health, es un sistema de software libre, de código abierto. Podremos notar que prácticamente con un presupuesto limitado, países, como les decía, con menos capacidad, digamos en términos financieros y presupuestarios y tecnológicos, han podido avanzar en el desarrollo de estos récords médicos. Respecto a inteligencia artificial, yo sé que es un tema que está en boga, que se menciona bastante, pero se menciona bastante ciertos casos de uso, pero en salud quizás no estemos del todo enterados de los recientes avances existentes. Un aspecto muy importante es que, como les decía, siempre se tiene el temor de que los datos que usemos, que los datos que reportemos sean utilizados para entrenar modelos, que puedan haber ciertos riesgos en términos de ciberseguridad, pero lo que hemos observado es que existe una proliferación masiva de modelos de código abierto que se pueden ejecutar en local. En un computador como este, uno puede tener un modelo masivo que pueda analizar información de forma completamente privada y desconectada del Internet. Y este es otro de los puntos que nos debe generar mayor satisfacción y mayor orgullo como dominicanos, y es que creo que todos ustedes habrán escuchado, y es que el Estado dominicano se ha puesto la camiseta, se ha puesto la 10, como dice en Colombia, la 10 por ser el número de los goleadores en fútbol, y es que ha firmado dos convenios muy importantes que tienen, bueno, tres, que tienen la posibilidad de cambiar el sistema, digamos, tecnológico del país. Uno es con NVIDIA, con esta empresa que genera o que desarrolla las GPUs para inferencia en modelos de inteligencia artificial, como con Google para tener centros de datos masivos y este puerto digital, y ver que el gobierno ya está tomando en serio la tecnología como un activo estratégico, no solamente en términos de seguridad, sino también en desarrollo del país, es bastante esperanzador. Pero el segundo punto que pongo acá, y es la soberanía de los datos. Un país, una sociedad o un sistema de salud que no conozca a sus pacientes, que no tenga la información de sus pacientes, es un sistema de salud ciego, es un sistema de salud que puede ser muy lento a la hora de tomar decisiones. Y algo muy importante también es que con esta información y este conocimiento se pueden reducir las fricciones que hay en el sistema, reducir costos e incluso prevenir ciertas enfermedades o ciertos, digamos, casos en cuanto a la salud. Otro aspecto muy importante en el que estamos cerca como sociedad, como planetaria, digamos, por los avances en la tecnología, es en poder, con recursos limitados, con una inversión, digamos, que no es inmanejable para un gobierno, para un Estado dominicano, es pasar de un modo no solamente de salud reactiva a salud preventiva. Y quiero destacar en este sentido que
prevenir en términos de salud no es solamente una charla, no es solamente una capacitación, incluye muchas más acciones y muchas más inversiones enfocadas en tomar decisiones anticipadas. Y para ello es fundamental tener organizados, como les decía anteriormente, los datos clínicos, la infraestructura clínica y poder monitorear en tiempo real cómo está nuestra infraestructura. Procesar esto en tiempo real en la actualidad es mucho más eficiente, rápido y costo eficiente que hace unos años, y esto nos puede permitir una identificación anticipada de las necesidades. Pero aquí hay algunas, digamos, verdades amargas, y es que cuando estuvimos durante la pandemia, diversos estados, incluso el de nosotros, y bueno, creo que es algo muy humano, cuando uno tiene la necesidad, encuentra o se inventa la solución. Cuando nosotros estábamos en medio de la pandemia, diversos estados, diversas iniciativas generaron o desarrollaron aplicaciones para monitorear cómo estaba la sociedad en términos de sintomatología relacionada a la COVID-19, pero gran parte de esas lecciones aprendidas o de esas iniciativas tecnológicas, esas iniciativas de vanguardia, ya que no las necesitamos, entre comillas, han sido abandonadas o se han olvidado. Y este es un llamado también a que si avanzamos en términos de tecnología y de educación y de salud, esos avances deben mantenerse. Debe haber una política de Estado o una política o un pacto entre el sector privado y la academia para mantener esos avances, para mantener esas buenas prácticas. Y voy a poner un caso, un ejemplo. Cuando yo estaba en Colombia, allá se desarrolló una aplicación que se llamaba Corona, pues, por lo del coronavirus. Se llegaron a registrar cerca de 12 millones de colombianos en un país que son 50 millones, que una vez al mes, o incluso una vez cada semana, estaban reportando su sintomatología. En términos de datos, esto era supremamente potente. Imagino que en otros países habrá pasado lo mismo, pero reimplementar algo similar es factible, ya lo hicimos. Y a pesar de que pensemos que no lo necesitamos en el momento, puede que lo necesitemos en 1 o 2 años o cuando venga la próxima pandemia. Aquí quería destacar el tema de los wearables o de estos sensores que gran parte de nosotros tenemos, pueden ser un reloj inteligente, un anillo inteligente, no sé si ustedes saben, pero gran parte de esta información que te puede tomar en tiempo real, la presión cardíaca, la oxigenación en sangre, entre otros, a través de estos anillos o de estos relojes, es información que se comparte de forma anonimizada, pero de forma regular con organismos como la OPS o la OMS, y dado que vemos un incremento exponencial en el uso de estos wearables, estamos cada vez más cerca en la posibilidad de poder monitorear en tiempo real la salud de las personas. Entonces, ya finalizando con el epílogo y la ruta crítica hacia el 2030, quiero volver a enfatizar que la salud pública no es solamente un tema de Estado o un tema de sociedad, parte principalmente por la familia y por los individuos. Para esto es importante la promoción y la educación, y como decía el doctor Bernardo de Tilló, hay que generar esta conciencia en la población de que no es el sistema de salud el que debe sanarte. Eres tú como persona, como individuo, como familia, quien debe mantenerse saludable y intentar evitar lo que decía el doctor de Tilló, que era la trilogía perversa, siendo la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis, y uno podría añadir aquí un número adicional de enfermedades. Y dado que estamos haciendo esta reflexión sobre la salud, sobre cómo estábamos, que hemos avanzado bastante, los retos importantes que persisten, las oportunidades, le daré paso pues al doctor Fausto Jaques, porque hemos preparado un decálogo enfocado en las enseñanzas del doctor de Tilló en su experiencia de vida para generar un acuerdo para la revolución sanitaria en la República Dominicana. Yo le mencioné al legado y para mí es una joya.
me siento casi comprometido a promoverlo. Y le pediría a ustedes, voy a tratar de ser lo más explícito, lo más claro posible, para que se motiven y ayuden a, como si Alberto, le digo esto, a promover esto, que para mí es una joya. Primero, centralidad del autocuidado y la familia. Se debe reconocer que el primer responsable de la salud es el ciudadano. Es posible integrar apps de salud personalizada con inteligencia artificial para que cada familia pueda monitorear sus indicadores básicos, devolviendo el control preventivo al hogar. 2. Educación nutricional y cultura alimenticia. Se recomienda fomentar una conciencia sobre lo que consumimos. Es posible implementar sistemas de trazabilidad nutricional para combatir desde la base de enfermedades crónicas, como la diabetes, entendiendo que la salud entra por la cocina. Seguridad hídrica y salud preventiva. Se debe priorizar el monitoreo digital de la calidad del agua. Se puede utilizar sensores en tiempo real para alentar sobre la potabilidad, asumiendo que el agua segura es el primer medicamento de una nación. Higiene y gestión de alimentos. Se recomienda la digitalización de certificaciones de manipulación de alimentos y bebidas. Es posible elevar el estándar de higiene personal y familiar mediante educación digital masiva, reduciendo drásticamente las infecciones gastrointestinales. 5. Cultura del movimiento y ejercicio. Se recomienda que el sistema de seguridad social incentive la actividad física según la edad. Se puede utilizar tecnología, wearables como para premiar la prevención, disminuyendo la carga económica que genera el sedentarismo en el presupuesto nacional. 6. Abordaje predictivo de las adicciones. Se recomienda el uso de Big Data para identificar patrones de consumo de alcohol y drogas. Es posible ofrecer intervenciones de salud mental preventivas antes de que la adicción afecte el núcleo familiar y la productividad. 7. Descentralización mediante telemedicina. Se debe garantizar que la medicina especializada llegue a cada provincia. Se puede reducir el costo de transporte y las listas de espera mediante plataformas de consulta remota, democratizando el acceso a la salud. 8. Historial clínico. Historial clínico único e interoperable. Se debe implementar un récord médico digital compartido entre el sector público y privado. Es posible que la información siga al paciente y que no el paciente cargue con sus papeles, eliminando la duplicidad innecesaria de análisis que hoy desangra el sistema. Evolución gremial hacia una cámara de calificaciones y arbitraje. Se debe reformar la ley del colegio médico para que evolucione de un rol puramente sindical a una autoridad de alta calificación ética y técnica. Es posible establecer un sistema de certificación que funcione como escudo jurídico del médico, donde la excelencia clínica sea validada por pares y protegida por evidencia digital frente a la judicialización desmedida de la práctica médica. Por la vida de cada dominicano, el momento es ahora. Hacemos un llamado a las autoridades y al sector empresarial, a los trabajadores y a los profesionales de la salud a abandonar la zona de confort de la ineficiencia. La revolución sanitaria digital requiere la voluntad de quienes entienden que la salud no es una mercancía ni un negocio cualquiera. Es sobre todo el cimiento de nuestra soberanía nacional. Dejemos el papeleo para dar paso al sistema de la data y la confianza. Por nuestras familias, por nuestra productividad y por nuestra patria. Cambiemos ya.
Cambiemos el futuro de la salud dominicana por una salud inteligente. Es humano y comienza hoy. Escuchamos esta visión que no es de extrañar el murmullo que recorre el ambiente, que Alberto Castillo Aroca se perfila como candidato independiente en Colombia para que en el año 2030 pueda contar con un presidente comprometido con la educación, la salud y la vida que toca la gente, comprometido con un nuevo contrato social orientado por el bien común. Muchas gracias, Alberto, por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia internacional y su visión de futuro. Para ello invitamos al ingeniero Osiris de León, reconocido científico y analista de los grandes temas nacionales. Adelante, ingeniero. Si hay algo que ha sabido hacer toda la vida la sociedad dominicana es manejar data. El político maneja data, el médico maneja data, el ingeniero maneja data, el profesor maneja data. Pero como decía Alberto Castillo Aroca, la data siempre ha estado dispersa y usualmente la gente transporta la data en su propio folder. No tenemos un centro de datos a nivel nacional que me permita a mí saber cuál fue el diagnóstico que me dio un médico en Montecristi hace 3 meses cuando no me sentí mal y llegué a una consulta, o en Higüey, o en Montecristi, o en Puerto Plata, cualquier parte del país. Usted puede estar en cualquier punto cardinal del país, acudir a una consulta médica. Y en lugar de que ese diagnóstico, como dice Alberto, esté escrito en papel, eso tiene que ir a una base de datos que se complementa con toda la data histórica del historial clínico de ese ciudadano. Y si logramos que esa data se vaya alimentando en el sistema desde la infancia, llegando a la adultez, cuando estemos en la vejez, cualquier médico en cualquier punto del país podrá tener acceso a nuestro historial clínico desde la infancia y podrá ser preciso al diagnosticar nuestro cuadro de salud del momento, aunque sea la primera vez que nos ve en la consulta. Esto marca un hito trascendental en la historia de la salud de la República Dominicana. A mí me ha tocado por muchas ocasiones ir a disertar casi en todos los países de Latinoamérica como miembro de la Academia de Ciencias sobre el tema del agua y la salud. No tanto por el tema de la salud directamente, sino por el tema de agua, que es uno de los objetivos de desarrollo que tenemos ahí en los ODS. Agua potable y saneamiento. A nadie le queda duda en la sociedad dominicana que el 50% de las consultas médicas cada día tiene que ver con el consumo directo de agua no potable. Vayamos a cualquier barrio, a cualquier sector marginal, y alguien está lavándose las manos en el agua contaminada. Luego viene y toca una naranja, un pedazo de pan. La cartografía documentada que plantea Alberto es algo parecido a lo que ya se hizo en Londres en 1854 cuando había un brote de cólera. Comenzaron a ubicar un mapa donde vivía cada persona que estaba afectada por la bacteria del Vibrio cholerae. Y se dieron cuenta que todos vivían en el mismo entorno y que todos se abastecían del mismo pozo de agua. Y comenzó a establecerse una conexión entre el problema y la causa. Causa-efecto. Y se encontró de manera curiosa que solo un caso se salía del entorno. Y que una señora que vivía muy distante también estaba afectada del cólera, entonces se sale del patrón de muestreo. Y cuando se llega a consultar con la señora B, ¿cómo es posible que esta señora, mira, tan lejos está afectada?
un hijo le había llevado agua a ella del pozo. Y quedó claro desde ese día hasta el presente que en materia de salud usted tiene que levantar la data, cartografiar con esa data, para entonces proceder con el diagnóstico, que es lo que está planteando Alberto, y por eso yo le felicito de manera pública. Estoy seguro, porque no me cabe duda, que lo adelante este será mi patrón referencial en República Dominicana y en el mundo. Sobre todo hoy día que tenemos acceso a la inteligencia artificial, que cualquier ciudadano que va a un laboratorio particular le toman una muestra, se hace una corrida analítica, eso entra al sistema y la inteligencia artificial va a tomar todo el patrón anterior de él para hacer un diagnóstico rápido, certero, de cuál es la situación de salud particular. Eso es lo que busca Alberto, eso es lo que buscamos todos. Y ojalá que en el corto plazo el Estado dominicano asuma el tema, el Colegio Médico Dominicano asuma el tema, toda la matrícula del sector salud asuma el tema, y sobre todo, que cada uno de nosotros, como miembros de una familia en la sociedad dominicana, asumamos el tema. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, ingeniero Osiris de León, por sus valiosas reflexiones. Ahora continuamos con un momento muy especial. Queremos dedicar e invitar que pase al frente al arqueólogo Cristian Martínez Villanueva, destacado creador y referente de la arquitectura y el arte dominicano. Así que nada, muchas gracias y le agradezco a esa exposición maravillosa que hizo Alberto, que verdaderamente es algo que debemos sentirnos orgullosos, que nuestro país, yo creo que está enrumbado hacia algo positivo, porque hay personas que tienen verdaderamente la capacidad para cambiar esas cosas. Felicidades, arquitecto, gracias por su invaluable aporte a nuestra cultura y patrimonio. El futuro de la salud dominicana puede ser más inteligente, más humano y más sostenible. Agradecemos profundamente a todos los conferencistas, invitados y asistentes que han hecho posible este importante encuentro. Entonces, para concluir formalmente este acto, les invitamos a ponerse de pie para entonar nuevamente las notas de nuestro himno nacional. Cuando el médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el terrorismo vivir. Más que estrella la incógnita y llama, siempre altiva la frente a un sabá, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. En nombre de la Universidad Católica Santo Domingo, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.